Muy buenas tardes, una vez más, como cada martes estamos aquí para hablarte un poquito de la palabra de Dios. En medio de este rico sol, traemos un mensaje para ti. Hoy vamos a basar nuestro mensaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 41 al 56, donde encontramos dos sucesos que interactúan. Nosotros vamos a ver, por un lado, a Jairo con un problema grande. Su hija estaba gravemente enferma. ¿Sí? Y el otro, una mujer que había gastado todo su dinero en médicos y no le pudieron curar su enfermedad. Y solo le esperaba la muerte. Ya conocida como la mujer de flujo de sangre. Y vemos cómo este hombre Jairo, dice la palabra de Dios, fue a buscar a Jesús. Pero dice la palabra que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Recordemos que los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo habían dicho que todo aquel que quisiera seguir a Jesús iba a ser quitado de sus privilegios. Entonces Jairo sabía que al ir a buscar a Jesús le iba a ser quitado el ser un principal de la sinagoga, y no solo eso, sino todas las ayudas que contraía por eso. Pero a Jairo no le importó, porque Jairo traía un problema mucho más grande, un problema más profundo. Jairo tenía una hija gravemente enferma. E imagínate un hombre que era adinerado, que tenía un cargo, que era uno de los principales. ¿Tú crees que no fue a ver a médicos? ¿Tú crees que no trajo médicos para ver a su hija? Claro que lo hizo, pero no la pudieron ayudar, porque hay cosas que la ciencia no te puede ayudar. Hay cosas donde la mano humana no puede. Los médicos, por muy buenos que sean, tienen un límite y no pueden ir más allá. Y Jairo, angustiado porque veía a su hija cada vez peor, y seguramente los médicos ya le habían dicho que iba a morir. Y entonces Jairo se despoja de su orgullo, se despoja de su religión, se despoja de sus privilegios, se humilla y va a buscar a Jesús. Porque es su única opción para su hija. Es la única opción que le queda, no le queda nada más. O deja morir a su hija, o toma a Jesús. Y él decidió, sabiamente, ir a buscar a Jesús. Y cuando fue, lo encontró, se inclinó, se arrodilló delante de él, reconociendo a Jesús como Señor. Y le dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma, acompáñame a la casa. Y el Señor aceptó ir con él. Fíjate el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Porque los principales de la sinagoga principalmente eran opositores a Cristo Jesús. Eran enemigos de Cristo, porque se oponían a lo que ellos decían. Pero aquí vemos a un Jesús amoroso, maravilloso, lleno de gracia y misericordia para los que se acercan a Él. Por eso Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y Jairo fue a Él contrito y humillado delante del Señor, y el Señor lo acompañó a su casa. Y entonces llegan a la casa. Antes de llegar a la casa hay un suceso. Hay una mujer que también había gastado todo lo que tenía en médicos, porque tenía una enfermedad de flujo de sangre constante, y había ido con todos los médicos y había gastado todo, y no la pudieron curar tampoco. Y entonces ella, oyendo hablar de ese Jesús, oyendo hablar del Jesús, fíjate que el apóstol Juan dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, todo lo que ayudó a la gente, no alcanzaría el papel sobre la tierra para escribir todo lo que Jesús hizo. ¡Qué cantidad! Y esta mujer seguro oyó de ese Jesús y decidió poner toda su confianza
seré sana. Pero ¿sabes una cosa, amigo? Como ella padecía flujo de sangre, ella no podía meterse entre la multitud, porque si la descubrían la iban a apedrear. Pero a ella no le importó, no tenía nada que perder, ya iba a morir de todas maneras, y ella decidió arriesgar su vida y buscar a aquel que la podía ayudar. ¿Qué sucedió? Que tocó el manto del Señor y fue sanada del flujo de sangre. Para que veas que aquel que busca al Señor sinceramente, con un corazón contrito y humillado, el Señor no le echa fuera. Dios no te echa fuera, el Señor Jesucristo no te echa fuera. Si tú realmente te humillas delante de Él y le entregas tu vida, Él no va a echarte fuera. Ahí está el caso de Jairo, ahí está el caso de la mujer de flujo de sangre. Ahí está cómo lo sanó, cómo actuó el Señor. Y entonces dijo, alguien me ha tocado. Sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Dijeron, Señor, la multitud viene tocándote. ¿Y dices quién te ha tocado? Y dice, no, alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe y ha salido de mi poder. Y entonces esta mujer se abrió paso y dijo, yo fui, Señor, porque padezco esto durante tantos años y he gastado todo en médicos y nadie ha podido ayudarme. Y él le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu pecado, tu fe te ha salvado. Ven paz. Fíjate, cualquiera, cuando tú te acercas a un líder religioso, cuando tú te acercas a todas las otras deidades falsas, a las otras religiones, tienes que acercarte a un Dios presumido, tienes que acercarte a un Dios a ver si te escucha, tienes que acercarte a líderes soberbios, a líderes que se creen mucho, pero aquí Cristo muestra su amor y humildad. Nosotros tenemos un Dios lleno de amor y misericordia. Si tú te acercas con un corazón contrito y humillado, Él te va a recibir. Él no te va a rechazar. Y vemos que continúa en el viaje, pero antes de llegar a la casa de Jairo, un siervo de Jairo lo alcanza y le dice, ya no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor le dice a Jairo, vamos, tú crees solamente. Y ya fueron y encontraron que todos estaban llorando ahí, familiares, amigos, ¿verdad? Llorando la muerte de la hija. Y Jesús dice, no se preocupen, no está muerta, solo duerme. Y todos se burlaron de él. Por lo tanto, el Señor sacó a todos esos incrédulos y les dijo, mándenme a sacar a todos estos fuera. Porque Dios aborrece la incredulidad. Dios detesta la incredulidad. Cuando Dios ve incredulidad, dice la palabra de Dios que Jesús no hizo milagros. Casi en una ciudad hizo pocos milagros por la incredulidad de la gente que estaba allí. A Dios le molesta la incredulidad. A Dios le molesta que no creas quién es Él. Así que, amigo mío, yo quiero hoy decirte que si tú no estás creyendo realmente quién es Dios, Dios está enojado contigo y te va a mandar a sacar. Pero te voy a decir algo. Los que creyeron realmente, como Jairo, su familia y los discípulos que iban con él, vieron el milagro glorioso de la hija de Jairo resucitada cuando Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña se despertó y levantó de los muertos. ¡Qué maravilla de ver el milagro, la gloria de Dios manifestándose en ese milagro! Pero para los que creyeron, para los que no creyeron, se perdieron de ese milagro. Se perdieron de ver ese suceso, ese momento. Y ahí está. ¿Qué hubiera pasado si la mujer de flujo de sangre hubiera dudado? No hubiera recibido su milagro. Y amigo, y esto nos habla a ti también. Quizá tú tienes un hijo, un familiar, con una enfermedad, quizá preso de los vicios, preso del alcohol, de la droga, o de alguna otra cosa. Y ya probaste en los centros de rehabilitación, ya probaste en Alcohólicos Anónimos, ya probaste con
libertad a los presos, tan solo al decir su palabra. Él puede hacerlo. Quizá ya gastaste todo, quizá ya perdiste toda esperanza, pero quiero decirte algo: entrega tu vida a Cristo, rinde tu vida a Cristo como Jairo, que fue ante Cristo, se humilló ante Él, lo reconoció como Señor y lo trajo a su casa y recibió el milagro. Así que tú también, si tú vienes a Cristo y te entregas a Él y lo reconoces como el Señor de tu vida, llévalo a tu casa y empezarás a ver cómo Dios transforma todo. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lleva a Cristo a tu hogar y las cosas van a cambiar. Lleva a Cristo a tu casa, lleva a Cristo a los tuyos, pero primero tienes que llevarlo a tu corazón. Y verás que para Dios no hay nada imposible. Si tú te humillas delante de Cristo, Él ha prometido no rechazar